Hola y bienvenidos una semana más al 10 Minute Challenge by London Eye English School, expertos en la certificación de inglés para estudiantes y opositores. Hoy os traemos el tema de los artículos, un tema que en principio puede parecer sencillo, pero que no obstante plantea algunas áreas bastante problemáticas, que veremos hoy. ¿Comenzamos? Empecemos hablando del artículo indeterminado en sus dos versiones en inglés, a y an. Sabemos que normalmente se utiliza a cuando la siguiente palabra empieza por consonante, por ejemplo, car, coche, a car. En cambio, si la siguiente palabra empieza por una vocal, la opción que debemos elegir es an, por ejemplo, con la palabra apple, an apple, an apple. Pero estas reglas no son siempre así, puesto que hay algunos casos en los que esto no se cumple. Por ejemplo, cuando una palabra empieza con la letra H, pueden ocurrir dos cosas. Que la letra H se pronuncie, como en la palabra caballo, horse, y en ese caso deberemos ponerle delante el artículo a horse. En cambio, puede ocurrir que la H no se pronuncie, como en la palabra hour, hora. En ese caso utilizaríamos an hour, an hour. También puede darse el caso de que aunque la siguiente palabra empiece por vocal, estas sean las vocales U o el grupo de vocales EU. En estos casos también puede ocurrir algo especial, dado que algunas veces la pronunciación no es exactamente el de una vocal, sino el de un sonido a media entre consonante y vocal. Por ejemplo, uniform, uniform o Europe, Europe. En esos casos, aunque empieza por una vocal, deberemos utilizar el determinante a. A uniform, a European city, a European city. Hablemos ahora del artículo determinado the. Recordemos que puede ir seguido tanto de nombres incontables como de nombres contables, estos últimos en singular o en plural. Usamos el artículo the cuando solamente hay una cosa o una persona de ese tipo. Por ejemplo, the Queen of England or the President of the USA. También usamos el artículo the con nombres de periódicos. Por ejemplo, the New York Times. Se puede usar seguido de adjetivos para referirse a colectivos o grupos de personas. Por ejemplo, the young or the blind. También usamos the con nombres de océanos, mares o ríos. Pero cuidado, nunca con nombres de lagos. Por ejemplo, the Mediterranean Sea, pero cuidado, Lake Victoria, sin artículo. Es obligatorio también usarlo con nombres de cadenas montañosas, pero nunca lo tendremos que utilizar con nombres de montañas solas. Por ejemplo, the Pyrenees, pero Mount Aconcagua. Hablemos ahora del uso del artículo de con nombres contables en plural. En estos casos se debe utilizar el artículo de cuando queremos referirnos a un grupo de personas o cosas en particular, específico. Por ejemplo, the books on that table are interesting. Un grupo de libros en concreto, los que están sobre esa mesa. Por contra, no se debe utilizar el artículo de con nombres contables en plural cuando queremos referirnos a cosas en general. Por ejemplo, books are expensive. No un grupo de libros en concreto, sino todos los libros en general son caros. Por último, hablemos de cuándo usar y cuándo no el artículo the junto con instituciones. Existen 5 instituciones: school, university, college, prison y hospital. Estas 5 no se usan con artículo cuando hablamos de la institución, del uso de la institución. En cambio, sí se utilizará el artículo the cuando nos referimos al lugar, al edificio. Veamos esto mucho más claro con un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre estas dos oraciones? John is in hospital. O, segunda opción,
John is in the hospital. Ambas frases son correctas, pero en la primera estamos haciendo referencia al uso de la institución. Por lo tanto, nos preocupamos. John está haciendo uso del hospital. John está ingresado. En cambio, si escuchamos la segunda, con el artículo the, no nos preocupamos. Se está hablando de que John está en aquel edificio, en el hospital, quizás visitando a alguien, pero él no está haciendo uso de la institución, no está ingresado. Bueno, y eso es todo por hoy. Ahora os dejo con el desafío. Bye.